estudiantes, vamos entonces ahora a dar inicio a nuestra actividad de aprendizaje 2, a nuestra temática 2 de nuestro curso de gerencia de proyectos con metodología PMI en el nivel básico. Recordemos, lo primero que debemos hacer siempre es navegar por toda la plataforma. A este momento debimos haber realizado todas las actividades de la introducción del curso, participado de nuestro foro, leído todos los documentos, el foro de presentación y bienvenida, la aceptación del contrato, y recordemos que en el área de introducción tenemos el foro de dudas e inquietudes que podemos utilizar en cualquier momento del curso para preguntarle al docente cualquier duda e inquietud que tengamos. Hoy vamos entonces a continuar con nuestra actividad de aprendizaje número 2. Vamos todos a darle clic directamente. Recordemos, vamos a ver nuestro video de presentación, que es el video de la actividad de aprendizaje. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en la gestión de los interesados. Entonces debemos tener muy presente que la gestión de los interesados nos vamos a enfocar en la identificación de los interesados, el análisis de los interesados, la planificación e involucramiento de los interesados, el nivel de participación y compromiso, el modelo de prominencia, que es para toda la gestión de interesados, y el plan de gestión de los interesados. Importante también aclarar que los interesados son los mismos stakeholders que conocemos. En inglés directamente es la misma palabra, tanto interesados como stakeholders. Vamos a abrir nuestra actividad de aprendizaje 2, le van a dar clic a ella y la van a leer línea a línea para que sepan el paso a paso del procedimiento que se debe ejecutar dentro de todo lo que es la asignación de trabajos dentro de nuestro curso de PMI, de gestión de gerencia de proyectos de PMI a nivel básico. Vamos entonces a ver nuestra temática del día 2, donde como les decía, nos enfocaremos en la gestión de los interesados. Simplemente debemos leer el documento completo. Vamos a hacer un resumen de este documento en este momento, y la idea es que se presenten también en el encuentro sincrónico, que con el docente va a aclarar cualquier tipo de duda e inquietud que se les pueda llegar a presentar en el desarrollo de los ejercicios. Recordemos siempre, gerencia de proyectos PMI, bienvenidos, y esta guía les ayudará a simplificar y a conocer fácilmente los contextos de la gestión de los interesados. Entonces, la primera actividad que se realiza en la gestión de los interesados es la identificación de dichos interesados. Por eso, siempre la guía o el PMBOK nos indica que para poder identificar esos interesados vamos a utilizar estas entradas. Entonces, es el primero de todos los procesos luego del acta de constitución del proyecto, que ustedes ya lo hicieron en la actividad anterior, donde el administrador debe ser nombrado antes para poder empezar a organizar todos los interesados, que son todas las personas o organizaciones que tienen algún interés, sea de manera positiva o negativa para el proyecto, es decir, que son involucrados, como por ejemplo, ¿quiénes? Nuestros clientes, nuestros inversionistas, nuestros proveedores. También podemos hablar del sector, del gobierno. El gobierno también puede ser, dentro de nuestros procesos, un interesado, las diferentes entidades gubernamentales y todos los que puedan llegar a tener alguna incidencia dentro del proyecto. En este caso, utilizando el acta de constitución del proyecto, se debe aplicar un análisis de cada uno de los interesados y así identificar quién es más influyente que otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto donde el proyecto es la fabricación de un nuevo producto, donde ese producto es diseñado con un material, por ejemplo, un metal que solo fabrican en un país específico o lo sacan de un lugar del mundo específico y nadie más lo tiene, ese sería uno de nuestros interesados más poderosos o que tienen una mayor influencia, debido a que si son los únicos en el mundo que tienen ese material y yo lo necesito, pues para mí van a tener una gran influencia para el desarrollo de mi proyecto, y por eso debo analizarlos y también identificar su influencia. ¿Qué necesito para poder obtener el registro de interesados? Para mirar si se
requiere alguna solicitud de cambio y para la actualización del plan de dirección del proyecto, asimismo como la actualización de documentos dentro del proyecto que van incluidos como salidas de la identificación de los interesados. ¿Qué necesito? Pues necesito el juicio de expertos, es decir, en este momento el gerente de proyectos o administrador del proyecto debe ya tener algunos expertos a su cargo que le permita fácilmente tomar decisiones e identificar toda la información. Entonces así lo podemos manejar. De manera importante también tener toda la recopilación de los datos del proyecto, el análisis de datos, representación de datos, son algunas características y herramientas que vamos a utilizar como reuniones donde ustedes deben reunirse para poder analizar esa información. ¿Qué debemos tener? Entonces el acta de constitución del proyecto, los documentos de casos de negocio, planes de gestión, el Canvas que vimos en la clase anterior, el plan de dirección del proyecto donde se va a gestionar el involucramiento que va a tener cada uno de sus interesados, los documentos de cambio que se requieran o formatos o plantillas que se requieran para poder obtener nuestro registro de interesados. Factores ambientales de la empresa o de la institución u organización que ejecuta el proyecto y los activos de los procesos de organización que se tengan dentro de la compañía que va a implementar el proyecto. Para poder identificar los interesados, debemos resolver primero algunas dudas o inquietudes, como por ejemplo, ¿qué personas están involucradas? Entonces, con eso vamos a identificar todos los interesados o involucrados en mi proyecto. Como les decía, los proveedores, el gobierno, los inversionistas, los patrocinadores, los clientes, son stakeholders dentro de nuestro proyecto. ¿Quién va a sufrir por el impacto de este proyecto? Es decir, que si tengo un resultado como un producto, pues la sociedad que donde voy a implementar ese producto, que es la que lo necesita o a la cual se generó la necesidad, o un cliente que me indicó que realizara ese producto o ese servicio, pues va a ser uno de los principales stakeholders, es decir, que yo debo tener presente que la sociedad siempre va a ser un stakeholder del entorno y pues si el producto requiere algún material del medio ambiente, por ejemplo, voy a hacer un producto derivado del papel, pues la naturaleza se va a ver afectada. Entonces, el medio ambiente también va a ser un implícito interesado dentro del proyecto. Obviamente, no como tal la naturaleza, sino estamos hablando de entidades que protegen el medio ambiente o entidades que me van a producir o a alimentarme como proveedores de ese tipo de material. ¿Quién va a ser el usuario del resultado del proyecto? Es decir, quiénes van a utilizar ese producto final. Y así identificamos a todos los que son potencialmente interesados. Pueden ser que algunos no sean tan fuertes, es decir, no tengan tanta influencia como otros, pero debemos identificarlos absolutamente todos los que toquen en algún momento el desarrollo de mi proyecto para poder identificar correctamente su poder y su influencia. Luego identificamos su posición a favor o en contra, es decir, que si me ayudan al desarrollo de mi proyecto o pueden estar en contra. Por ejemplo, si yo voy a generar, como les decía, un producto derivado del papel, obviamente van a haber entidades que protegen el medio ambiente que van a estar en contra de que yo realice productos de papel. ¿Por qué? Pues porque van a preservar la naturaleza, obviamente. Pero pues si yo genero, si yo conozco qué tanta influencia o qué tanto poder tienen, puedo generar metodologías de deforestación, pues, de implementación de nuevos sistemas de bosques que me ayuden a mantener controlado ese stakeholder. ¿Listo? Valorar el nivel de importancia, vamos a tener que decidir y designar quiénes son más importantes y quiénes no. Por ejemplo, un gobierno, a diferencia de un proveedor, va a ser cada vez más importante porque el gobierno tiene la decisión de crear o no leyes y normas que me permitan a mí desarrollar mi proyecto o no. Por ejemplo, si sale una norma que dice que nadie puede producir sistemas o elementos, o como hoy en día lo conocemos con bolsas plásticas, hay un impuesto que me va a hacer que me cueste más todo mi recurso. Por eso, pues entonces se puede influenciar generando desde políticas o normas gubernamentales y así saber qué nivel de importancia tiene. Y
Establecer la estrategia de gestión de los interesados. Estrategias se refiere específicamente a eso. Si, por ejemplo, voy a crear un producto derivado del papel, pues debo tener una estrategia que facilite que todos los interesados que no quieran que yo realice productos de papel, pues me permitan hacerlo. Como por ejemplo, voy a crear bosques y voy a generar plantaciones de muchas plantas para garantizar que no voy a afectar el medio ambiente que ya se encuentra, sino que voy a trabajar con mis productos plantados por mí mismo. Entonces, ese tipo de características hacen que de pronto los stakeholders que están en contra de la tala de árboles, pues de pronto me permitan fácilmente trabajar con mi producto sin ningún inconveniente. O por ejemplo, yo una estrategia que voy a utilizar es reciclar todo el papel que ya está en el medio y con eso voy a generar mi producto. Entonces va a tener una menor influencia en el sector del medio ambiente, por lo tanto me van a permitir que mi proyecto no tenga una desviación que permita que no lo pueda realizar. Al contrario, me van a ayudar, ellos mismos se van a volver entes que me van a ayudar a fomentar ese desarrollo del cuidado del medio ambiente, al contrario de si lo quisiera utilizar con material puro o talando árboles por todos lados. Este tipo de identificación de los interesados es muy importante porque nos ayuda a analizar cómo están dentro de mi entorno y quienes tienen un mayor poder o quienes tienen un menor poder. Además, quienes están interesados de una forma muy alta o quienes tienen un bajo interés. Entonces, por eso debemos analizar esta matriz que vemos a continuación. Entonces, lo que debemos tener siempre en cuenta es que los interesados, cuando yo los identifico, van a mirar si aumentan el apoyo de los, o sea, debo buscar la forma de que los que están a favor, es decir, que tienen interés alto conmigo, con mi proyecto, estén a favor y tengan un poder alto para que garanticen que mi proyecto no va a tener dificultades y se va a poder desarrollar. A diferencia de que los que tengan un muy humano o menor poder, pues simplemente voy a tratar de que su impacto se disminuya. Si yo tengo un poder muy alto, pero ellos no están interesados, pues simplemente lo que van a tratar de hacer es tumbar mi proyecto. Por eso debemos identificarlos. Entonces, quien tenga poder alto y tenga un gran interés, pues los debo gestionar activamente. Ellos son los más importantes dentro de mi proyecto. Si yo no estoy comunicándome constantemente con ellos, verificando sus intereses, puedo provocar que esos interesados que tengan un alto poder de pronto se me vayan hacia el lado contrario y se vuelvan enemigos de mi proyecto, ¿sí? Es decir, que ya no favorezcan mi proyecto, sino al contrario, quieran atacarlo. Por eso debo tratar siempre de gestionar activamente quienes tienen mayor poder y un mayor interés. Obviamente quienes tienen bajo poder, pues debo mantenerlos informados, pero si están muy interesados, entonces yo lo que voy a hacer es informarlos constantemente, solo para que me den iniciativas y se mantengan ahí en ese contexto. Obviamente quienes tienen bajo poder, pues yo solo los monitoreo o los mantengo informados, ¿cierto? Los que tienen bajo poder y bajo interés, pues simplemente no requieren un esfuerzo máximo, pero pues debo tenerlos presentes porque en cualquier momento, dependiendo del tipo de interesado, pues puede influenciar algo dentro de mi entorno y pues podría generar inconvenientes. Por eso lo voy a monitorear, pero no con un esfuerzo tan alto como lo debería hacer con los demás. Quienes tienen alto poder y tienen un interés bajo en mi proyecto, pues los debo mantener satisfechos. ¿Qué es lo que buscamos con tenerlos satisfechos? Es decir, no volverlos en contra de mi proyecto, porque estos de poder alto, pero que no tienen un alto interés porque no aplican o no tienen una alta influencia, en cualquier momento pueden ser los enemigos más grandes de mi proyecto. ¿Sí? Entonces, los que más influencia tienen en este momento
que tienen un mayor poder siempre van a estar con mayor recurso mío de estar pendiente de ellos, debido al poder que manejan. Pero pues dependiendo de su interés, pues yo simplemente los mantengo al margen, pero con una satisfacción que evite que ellos se vuelvan enemigos de mi proyecto. Por eso vamos ahora a planificar el involucramiento que debe tener cada uno de esos interesados para poder trabajar y para poderlos controlar. Entonces, lo que buscamos con la planificación del involucramiento de los interesados siempre es tener estrategias para comprometer a esos interesados con nuestro proyecto y así poder mitigar cualquier impacto negativo que ellos quieran tener para dañar nuestro proyecto o que pueda presentarse y que puedan dañar nuestro proyecto. Entonces la idea es que siempre mantengamos la forma de mitigar esos interesados que tienen un gran problema dentro de mi proyecto, entonces podamos manejar directamente un alto nivel de, digamos, de éxito en nuestro proyecto si mitigamos cualquier impacto negativo, que eso es lo que buscamos siempre en la planeación y en el manejo de nuestros interesados. ¿Cómo podemos obtener un plan de involucramiento? Obviamente siempre teniendo nuestras herramientas de reuniones, de juicios de expertos, recopilación de datos, toma de decisiones ahora, donde debemos priorizar y clasificar todos esos interesados y pues representación de datos donde vamos a hacer juicios de valor que nos apoyen con las reuniones de nuestros expertos para tomar decisiones de quiénes son posibles stakeholders o interesados que debo mitigar o que debo disminuir sus impactos negativos. Por eso, pues debo llegar a acuerdos y a revisión y análisis completo de todos aquellos que pueden influenciar con el ejemplo que vimos anteriormente de identificar cuáles tienen un mayor poder y quienes tienen un mayor interés. Una de las técnicas que se utilizan dentro de esta planificación es las técnicas analíticas que lo que buscan es pronosticar resultados potenciales sobre la base de las posibles variaciones en las variables del proyecto, tanto ambientales como relaciones con otras variables. En este caso se refiere a que nosotros debemos verificar siempre de todos los interesados que tenemos, quién tiene un mayor compromiso con el proyecto, o sea, que le interesa que ese proyecto se desarrolle, quién tiene un mayor poder, no solo poder hablando de dinero, sino poder gubernamental o poder porque, pues porque tiene el único producto que yo necesito para poder desarrollar ese proyecto, ¿cierto? Al mismo tiempo debo verificar la influencia que tienen esos interesados o esos stakeholders dentro de mi proyecto, es decir, quién puede influenciarme positivamente a mi proyecto o negativamente para poder mitigar si es negativamente o reforzar y manejar esa oportunidad si son influencias positivas. De igual forma, el impacto, el interés y la cooperación los debo analizar porque son variables que pueden añadir o quitarle éxito a mi proyecto. ¿Listo? Por lo tanto, existe la herramienta y la técnica del nivel de participación y compromiso del interesado, lo cual se realiza en esta etapa de planificación o fase de planificación, que lo que buscamos es mirar ese nivel de participación y de compromiso de los interesados. Entonces debo mirar quiénes son desconocedores, es decir, son stakeholders que tienen desconocimiento de mi proyecto y simplemente no les interesa, quienes son reticentes, en este caso, que tienen un poquito más de conocimiento dentro del sistema, pero tratan de retener que se produzca mi proyecto, es decir, no permiten que fluya fácilmente. Otros que son neutrales, donde les da lo mismo si se ejecuta o no se ejecuta dentro de la participación mi proyecto. El partidario, que es normalmente el que busca que le interesa que se desarrolle, pero pues realmente está apoyando, está constantemente apoyando, pero puede ser que el proyecto le apoye a él, más no a mi proyecto. Entonces, realmente él le interesa que se desarrolle, pero no es como tan crucial que si no se realiza a él le importe.
a diferencia del líder, que es el mayor involucrado y el que más le interesa. Por ejemplo, los inversionistas, que son los que más necesitan de pronto que su inversión crezca, por lo tanto van a estar siempre pendientes de que ese proyecto se ejecute sin ningún inconveniente. Por lo tanto, vamos a ver una herramienta que se utiliza para la identificación de esos interesados y así poder planificar su involucramiento en el proyecto. Entonces se denomina el modelo de prominencia. En este caso son técnicas analíticas que se emplean para pronosticar resultados potenciales sobre la base de posibles variaciones en las variaciones del proyecto y pues que obviamente todo se hace durante la fase de inicio y también durante la fase de planeación, pero obviamente en el inicio es donde yo los debo identificar. Este modelo de prominencia me va a mostrar cuáles los que están en el centro, es decir, los número 1, son los stakeholders definitivos, los que más debo estar pendiente dentro de mi proyecto, pero que son activamente o gestionan activamente mi proyecto. Entonces, todos los que se encuentran en el 1, 2, 3 y 4 son elementos que yo debo manejar, gestionar activamente, como lo veíamos al inicio, siempre manteniéndolos, gestionándolos y estar pendiente de ellos. Los números 5 tienen un poder muy alto, pero pues los debo mantener satisfechos para que no se me vuelvan un problema dentro de mi proyecto. Y los 7, 4 y 7 y 6, perdón, simplemente son elementos o interesados que debo mantener informados, pero pues no son tan críticos dentro de mi proyecto. Entonces los 1 que son los definitivos van a ser los más críticos, es decir, los que están 100% interesados y que tienen un alto poder. Los dominantes normalmente son, por ejemplo, el gobierno o, como les decía, un proveedor que domina el mercado cuando son monopolios y pues obviamente se vuelve dominante. Peligrosos, ¿quiénes son los peligrosos? Pues obviamente todos los que están en contra de la realización de mi proyecto o pueden llegar a tener alguna influencia alta, como por ejemplo quienes protegen el desarrollo de entidades gubernamentales o nuestros mismos competidores. Es decir, pueden ser interesados peligrosos porque si son, por ejemplo, empresas que van a ejecutar un proyecto mucho mejor al que yo voy a implementar o una nueva innovación, pues y la mía no es tan poderosa, pues simplemente se pueden volver en contra de mi proyecto. Dependientes, en este caso, muchas veces son los stakeholders que dependen de, de que se realice ese proyecto para que ellos puedan surgir. Entonces, muchas veces son los que están más a favor de del desarrollo de mi proyecto, pero pues no tienen un alto poder, por lo tanto, pues no son definitivos como tal. Tenemos otros que son los durmientes inactivos, que tienen un alto poder, que pueden ser algunos gobiernos que no les interesa el desarrollo de un producto, pero que son durmientes inactivos mientras no se les afecte sus altas influencias. Los discrecionales que tienen normalmente un nivel de legitimidad, es decir, que me ayudan a mantener un buen funcionamiento, como los que producen sistemas de gestión de calidad o los que manejan que cumplamos con las normas, pero pues ellos son discretos dentro del proceso porque no van a atacar mi proyecto a menos que yo incumpla con todas las necesidades de las normas específicas. Y los demandantes exigentes, que son de nivel de urgencia más alto, pero pues que yo solo mantengo informado porque pues normalmente son nuestros clientes o nuestros, la sociedad quien va de alguna forma a ser el cliente principal de los productos o servicios que vamos a ejecutar con la realización de nuestro proyecto. Entonces siempre los debemos identificar, obviamente, cada uno por su número, por definitivos, por dominantes, peligrosos, dependientes, durmientes inactivos, discrecionales y demandantes exigentes. Cada uno de ellos pues son interesados y están influyendo en mi proyecto, sea con un alto poder o con un bajo poder.
Por eso, para poder planificar este involucramiento y poder generar un plan de gestión de interesados, debo resolver los siguientes puntos. Debo mirar cuál es el nivel actual de participación de cada uno de sus interesados. Entonces lo puedo hacer con una matriz dándole un numerito. Entonces el nivel puede variar de 1 a 5 y pues con una tabla que es una matriz del plantilla que más adelante voy a mostrarles para que ustedes desarrollen como ejercicio, pues lo puedan trabajar y darle un nivel de participación. El nivel deseado de participación de cada interesado se refiere al que yo quiero que tenga cada uno de ellos, no necesariamente el actual, sino el que yo quisiera que cada uno de esos involucrados tenga dentro de mi proyecto. ¿Qué impacto tendrá sobre los interesados un cambio en el proyecto? Entonces debo tener muy presente que cualquier impacto que pueda ser positivo o negativo en el cambio de mi proyecto, pues se puede alterar. Por ejemplo, estoy desarrollando mi proyecto y resulta que salió un nuevo producto que me facilita todo, pero por ejemplo ya no necesito el primer proveedor del material metálico que tenía porque resulta que salió un sustituto mucho mejor. Entonces ese cambio de sustituto va a afectar muy grande al proveedor que tenía el mayor poder, obviamente porque era el único que producía ese material, pero va a cambiar mi stakeholder de proveedor y pues va a poder generar un impacto grande dentro del cambio que se genere en el proyecto. Las interrelaciones entre los interesados, es decir, cómo voy a relacionar cada uno de los interesados, cuáles deben relacionarse y cuáles no necesariamente deben relacionarse para evitar de pronto aspectos negativos. Información, qué vamos a comunicar y qué no le vamos a comunicar. Como les decía, algunos deben conocer todo, algunos no. Entonces, dependiendo del poder que tenga y de la influencia, pues decidimos quiénes se comunica y quiénes no. ¿Qué tantas veces y cuándo se va a hacer la comunicación? Debemos determinarlo dentro de nuestro plan. Y cómo y cuándo actualizaremos el plan de gestión de los interesados. Es decir, que pues cada vez que se ejecute o se vaya adelantando el proyecto, pues debemos tener puntos de actualización del plan porque la gestión de cambios se puede presentar en cualquier momento. Entonces debemos tener presente que pueden haber ese tipo de cambios o de actualizaciones. Luego, para gestionar la participación y el involucramiento de los interesados, que es el punto 29 de nuestra guía PMBOK, pues vamos a manejar para poder obtener las solicitudes de cambio, actualizaciones que se lleguen a presentar en el proceso de ejecución de nuestro proyecto. Entonces, este como tal es el proceso de comunicarse y trabajar con todos los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos minimizar la resistencia por parte de los interesados, es decir, buscamos siempre estrategias y ventajas que hagan que los interesados estén con nosotros y realicemos satisfacción completa a todas las expectativas y necesidades que tengan, pero obviamente siempre teniendo presente su nivel de participación. Por eso la comunicación siempre es crucial con nuestros interesados. Los gerentes de proyectos nunca deben obviar respuestas, obviamente tienen el nivel de decisión más alto dentro del proyecto, pero obviamente si afecta el presupuesto, el costo, los recursos o puede afectar el éxito del proyecto, siempre es mejor si se requiere generar cambios dentro de las solicitudes que se desarrollan en lo que se encuentra todo el proyecto, pues debemos hacerlo. Por ejemplo, pueden haber incidencias muy grandes a nivel mundial como actualmente se presentó para todo el mundo un entorno de lo de la enfermedad esta del COVID-19 que permite que haya dificultades en muchos entornos empresariales. Entonces, obviamente, si yo tomo decisiones solo como gerente de proyectos sin involucrar a mis interesados o a todos mis stakeholders, pues no voy a tomar una decisión adecuada. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que realmente deben ayudarme a tomar decisiones si se continúa el proyecto, si se buscan otro tipo de soluciones, si se hacen solicitudes de cambio o actualización a todo el proyecto para evitar de pronto que luego se generen discusiones o se altere el éxito de mi proyecto. Por lo tanto,
siempre cuando gestiono esta planificación, debo siempre involucrar a los interesados para obtener y confirmar su compromiso. Si yo no lo hago, ellos van a asumir que yo no estoy con ellos, por lo tanto siempre debo involucrarlos y obtener su compromiso y su aval para así poder tomar decisiones mucho más adecuadas para todos. Por eso debo gestionar también las expectativas de sus interesados y negociar y comunicarme siempre. Entonces, obviamente, ¿quién es el que hace eso? El director, el gerente del proyecto, que es el encargado de negociar y de mirar todo lo que es comunicado que se puede estar presentando como una afectación o una mejoría dentro del proyecto. No solamente debemos comunicar lo malo, sino también lo bueno para poder tomar mejores decisiones. Así los stakeholders van a estar más comprometidos y van a estar con nosotros siempre para el éxito del proyecto. Debemos también abordar posibles inquietudes que de pronto los stakeholders tengan dudas o que aún no representan incidentes, pero que pueden anticipar futuros problemas. Es decir, que se presenten algún inconveniente como una inquietud de si invertimos mejor el dinero, si además de estar construyendo nuestro proyecto vamos a influenciar la participación de otro sector. En este caso, pues obviamente la idea es anticipar futuros problemas y pues evitar que se presenten este tipo de problemas que puedan ayudar a ejecutar el éxito de nuestro proyecto. Y siempre aclarar y resolver todos los incidentes que se hayan identificado para poder comunicárselo a nuestros stakeholders, obviamente los que deban estar interesados o comunicados para poder garantizar nuestro éxito. ¿Cómo conseguimos este tipo de características? Pues obviamente con habilidades que debe tener el gerente de proyecto, como son habilidades interpersonales de comunicación, fomentar la confianza entre los stakeholders y obviamente tener reuniones con ellos y con los expertos para darle una mayor claridad de todas las dudas e inquietudes que puedan tener y así fomentar confianza mutua. Al mismo tiempo, solución de conflictos buscando causas raíces del problema. En este caso, pues existen muchas formas de analizarlo, como el análisis causa-raíz de los 5 porqués o la espina de pescado, que ayuda a que se analicen los problemas de dónde vienen para poder atacarlos directamente desde su raíz. Obviamente una escucha activa, nunca debemos dejar de escuchar a nuestros stakeholders porque pues son los más interesados y los que nos van a ayudar a conocer el entorno y el contexto de nuestro proyecto. Y pues superar la resistencia al cambio, que quiere decir que los proyectos, aunque se planeen, se planifiquen, pues la idea es que siempre estemos muy abiertos a pensar en que pues si se requiere hacer un cambio se debe hacer. O sea, no podemos simplemente arraizarnos y quedarnos fijos en que tiene que hacerse solo lo planeado y punto. No, ¿por qué? Porque el entorno cambia constantemente. Entonces, como lo hemos visto actualmente, empresas que no cambian sus formas de trabajo, pues desaparecen. Entonces, es importante tener presente que tenemos que evolucionar siempre y generar gestión de cambios cuando se requiera y que ayuden a que el proyecto pues tenga un mayor éxito y pues podamos aprender cada vez más del desarrollo. Por lo tanto, la gestión de esta participación pues van a tener que hacer registro de incidentes, es decir, debemos tener un documento o una bitácora o diferentes sistemas que nos permitan documentar y monitorear que los responsables de cada incidente pues tengan fechas límites de retribución o de organización de solución a esos incidentes. Es decir, no solo es reportar se presentó un accidente, sino buscar la forma de solucionar ese incidente por medio de solicitudes de cambio y actualizaciones de los documentos y de los planes que se tengan presentes dentro de nuestros documentos y dentro de nuestro plan de desarrollo. En el punto 39 de nuestra guía vamos a enfocarnos obviamente al monitoreo e involucramiento de los interesados. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Y siempre, en todo momento, desde el inicio del proyecto hasta el cierre, debemos generar procesos de monitoreo que nos ayuden globalmente a tener relaciones directas con todos los interesados del proyecto para ir mejorando
las relaciones y pues ajustar estrategias si es necesario para que los planes que se desarrollaron en los stakeholders, pues cada uno de ellos pueda estar siempre comunicado y pues pueda gestionar su participación controlándola lo mejor posible. Es decir, entre mayor comunicación tengamos con nuestros stakeholders, nuestros interesados, pues más vamos a saber cómo cambia el entorno de ellos y cómo puede afectar tanto positivo como negativamente el desarrollo de nuestro proyecto. Por eso la información de desempeño de nuestro trabajo pues nos va a ayudar a desarrollar mejor y a controlar mejor todo lo que hacemos. Debemos supervisar las relaciones con los interesados para ir ajustando estrategias. Como ya lo hemos dicho, pues si no estamos pendientes de que un entorno cambia, por ejemplo, lo que les decía de que un proveedor que yo había definido inicialmente ya no le voy a comprar porque salió un nuevo producto que me va a facilitar, pues el otro va a quedar insatisfecho y muy probablemente pueda volverse en contra de mi proyecto. Entonces, siempre supervisar esas relaciones y evitar que se generen daños a a los interesados, pues va a ayudar a que mi proyecto sea exitoso. Como siempre, pues obviamente quien esté a favor mío, si hago que todos estén a favor mío, pues va a ser mucho más fácil y va a ser más exitoso nuestro proyecto. Por eso debo mantener o aumentar la eficiencia de las actividades de todos los interesados que participen en mi proyecto y así garantizar un mejor éxito y pues menos inconvenientes dentro del desarrollo. Entonces, por eso la participación y monitoreo de mis stakeholders siempre es muy importante. Dicha gestión se hace obviamente en la fase de ejecución, porque es donde necesito saber qué pasa cada vez que voy generando un resultado en mi proyecto. Yo ya lo tuve que haber planeado, pero pues obviamente debo enfocarme en involucrarlos siempre, irles comentando cómo vamos, ese tipo de reuniones, gestionar sus expectativas y revisar que no hayan conflictos, que no se generen problemas, que la comunicación siempre esté activa y que el compromiso de todos mis stakeholders se mantenga siempre a favor del desarrollo del proyecto y no en contra. Por eso, monitoreando el involucramiento de ellos, debo generarlo como monitoreo y control siempre, siempre enfocándome obviamente en que si se presenta un inconveniente, pues debo aumentar la eficiencia de mis actividades y mantener una buena comunicación. Y pues si es necesario gestionar estrategias para mejorar por medio de cambios la adecuada y activa participación del compromiso de mis interesados. En el primer ejercicio, pues ya aquí vamos a dejar el tema hasta aquí, la guía del PMBOK lo maneja hasta el monitoreo y el involucramiento de los interesados y eso es lo que siempre debemos tener presente. Vamos a tener entonces dos ejercicios. El primer ejercicio, pues ustedes van a tomar un proyecto cualquiera, puede ser el proyecto de la actividad número 1, donde ustedes van a identificar quiénes tienen más poder, quiénes tienen más urgencia, quiénes tienen más legitimación y quiénes tienen una actividad latente, es decir, tienen una prioridad baja, pero pues están a nuestro borde, a los bordes de nuestro análisis de stakeholders. ¿Quiénes no son stakeholders? Es decir, nosotros vamos a crear una lista de todos los que creemos que son influyentes en mi proyecto o son interesados en mi proyecto y los vamos a discriminar. Unos por quienes tienen más poder, quienes tienen menos poder, pero que son discrecionales, otros que son demandantes. En este caso, vamos a ir agregándolos con un numerito. Entonces hacemos un listado. Los que tengan número 1 tienen alto poder y pero tienen prioridad baja. Y así sucesivamente. A lo último, los que nos queden fuera de estos, pues van a ser elementos que no son stakeholders para nosotros. Entonces, que de pronto pensamos que lo eran, pero definitivamente no lo van a hacer. Y quienes tienen mayor prioridad van a quedar en el centro. Es decir, van a ser los de una prioridad alta. Lo vamos a hacer de esta forma, organizándolos por prioridades altas y prioridades bajas. Y también lo vamos a hacer con otro proyecto diferente, pero clasificando nuestros stakeholders como definitivos, quienes son dominantes, quienes son peligrosos, es decir, incluyendo la metodología de nuestro modelo que ya habíamos visto anteriormente en el ejercicio de la explicación de la temática,
¿sí? En este caso, que lo habíamos visto aquí, en la identificación, que es nuestro modelo de prominencia. ¿Listo? Entonces, como segundo ejercicio, luego de hacer una identificación, esta es más general, vamos a hacer una identificación con nuestro modelo de prominencia, mirar quiénes debo gestionar activamente, entonces quiénes son eh, activos, definitivos, dominantes, peligrosos, dependientes, discrecionales, durmientes inactivos y demandantes. Son muy similares, solo que lo que queremos buscar es quienes tienen prioridad baja, alta y media con este inicial y quienes tienen como tal una prioridad de mantener satisfechos, de gestionar activamente y de mantener informados. ¿Listo? Entonces, con nuestro modelo de prominencia lo vamos a desarrollar. Obviamente vamos a encontrar dos actividades, esos dos ejercicios, en nuestra plataforma. Entonces, cerrando aquí, vamos a ver nuestra plataforma directamente. Voy a actualizar un momento la plataforma. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Vamos a descargar nuestro ejercicio de listado y nuestro ejercicio de modelo de prominencia. Entonces, nuestro ejercicio de listado tiene un Excel que me va a ayudar a identificar o a crear este listado. Entonces, vamos a tener los dos como tal. Cuando lo descarguen, lo voy a abrir acá directamente para que lo puedan ver y lo puedan desarrollar rápidamente sin ningún inconveniente. Recuerden que de todos modos, si tienen alguna duda o inquietud, se pueden contactar con el docente o por el foro de dudas e inquietudes o en el mismo encuentro sincrónico que se presente dentro dentro del curso. Recuerden que siempre que desarrollen una actividad cualquiera que sea, la descargan en sus equipos, la desarrollan y cuando la desarrollen, pues aquí en este link van a colocar el ejercicio del listado y registro de interesados, que es el Excel que voy a mostrarles. Y aquí abajo el ejercicio de modelo de prominencia, que es el desarrollo de los circulitos que vimos para poder garantizar e identificar cuáles tienen mayor influencia, cuáles tienen más poder y cuántos tienen más influencia dentro de nuestro desarrollo. Listo, entonces aquí ya con este documento le van a dar a habilitar y la idea es que ustedes coloquen, que se ayuden con este primer registro. El primer registro es simplemente identificar, entonces vamos a identificar el nombre del interesado. Por ejemplo, proveedor de cemento, si es una obra civil, por ejemplo, ¿cierto? El otro es proveedor de, no sé, de materiales metálicos, ¿cierto? El otro es el gobierno, por ejemplo, gobierno. Todos los interesados los van a colocar acá, van a crear una lista de por lo menos unos 15 proveedores y van a mirar la responsabilidad en el proyecto de cada uno de ellos. Entonces, la responsabilidad se va a definir, obviamente, si están alto, bajo o medio, y así desarrollar cada uno de ellos. Entonces, lo van a seleccionar dentro de las responsabilidades, eh, pues, mm, mantener el, la entrega de cemento en el proyecto. Por ejemplo, el gobierno, dar y aplicar normas de construcción. ¿Sí? Entonces vamos a poner la responsabilidad. Si es interno o externo. Entonces, si es un cliente o un proveedor. Entonces aquí en este caso es un proveedor y es externo si hablamos de fuera del país o interno si es del interior del país. Expectativas en el proyecto, es decir, aquí debería ser teniendo en cuenta su poder, su influencia. Entonces vamos a decir si quiere tener, si está altamente involucrado o no, si tiene un interés alto, pues interés alto o un interés bajo y así sucesivamente. Luego la reacción ante el proyecto es si es apoyar, si es neutro, entonces él necesita que se vendan sus productos, por eso apoya nuestro proyecto,
entonces va a decir que apoya. Si por ejemplo no le importa como el gobierno, pero pues de pronto esté apoyando porque quiere generar, una construcción de casas de interés social, entonces al gobierno le interesa. En cambio, si es una fabricación de venta de producto, pues el gobierno de pronto está neutro, entonces podría decir que es neutro, ¿cierto? La prioridad, entonces obviamente su nivel de prioridad lo van a definir dependiendo de lo que analicen ustedes del proyecto. El nivel de poder vamos a colocar de 1 a 5, el nivel de interés y el nivel de influencia. Y así, en base a esto, pues vamos a colocar que se define un plan pequeño para manejarlo. Por ejemplo, si es un plan del interesado que es el, el proveedor de cemento, pues entonces él va a mantener la entrega y él está interesado, pero su influencia ni su poder es tan grande, pero pues simplemente lo voy a mantener informado y pues como es crítico porque sin cemento yo no puedo construir, entonces gestionar su control, sus entregas, mejor dicho, sus entregas de producto, ¿cierto? Entonces así lo vamos a complementar. Obviamente vamos a trabajar mínimo 15 stakeholders y los vamos a discriminar acá. Cuando ya tengamos esta actividad la guardamos y lo único que debemos hacer es adjuntarla aquí en el subir ejercicio listado de registros. Y en el subir modelo de prominencia, pues lo que vamos a hacer es el ejercicio del modelo de preeminencia, que es el que está acá, donde ustedes van a identificar esos 15 que creamos en el ejercicio anterior en el listado y los van a colocar si son definitivos, si son dominantes, si son peligrosos, si son dependientes, si son durmientes, discrecionales, demandantes, exigentes o si definitivamente no están dentro de mis stakeholders. ¿Listo? Entonces, ese desarrollo lo van a ejecutar, hacen ese listado, lo suben aquí donde dice subir ejercicio, le dan el numerito de si es exigente, dominante, definitivo, le dan entregar, garanticen que aquí les aparece la entrega. Obviamente la fecha que les va a aparecer es la fecha límite que les dé su docente. En este no va a ser esta fecha, obviamente, sino que va a ser la fecha de su curso y simplemente finalizan. Entonces, recuerden dudas, inquietudes en el foro de dudas, inquietudes, al correo o los datos de comunicación que tengan con su docente o también en los encuentros sincrónicos. Recuerden siempre ir a encuentros sincrónicos y ver su siguiente encuentro sincrónico y participar de él. Si no pude participar, recordemos que puedo verificar todo lo que son las grabaciones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Espero aprendan mucho con este tema de gestión de los interesados, que es crucial en el desarrollo y en el avance de nuestros proyectos para poder identificar nuestro entorno y quiénes pueden o no afectar mi proyecto. Listo, muchas gracias, continúen aprendiendo y continuamos a la actividad número 3. Hasta luego, que estén muy bien.